It's a little bit funny, this feeling inside. Seguimos avanzando en nuestro programa de hoy para abrir ahora nuestra sección de los martes dedicada al Hospital San Juan de Dios. Tu salud, tú eliges. Todas las semanas tenemos la oportunidad de charlar en este espacio con los profesionales del Hospital San Juan de Dios. Hablamos de enfermedades, tratamientos, prevención y de los servicios que este hospital ofrece a sus pacientes en este centro que cuenta con unas magníficas, modernas y renovadas instalaciones. Les recuerdo, amigos, que para solicitar consulta en el Hospital San Juan de Dios con sus especialistas lo pueden hacer bien llamando a su teléfono 987 23 25 00, 987 23 25 00 o bien a través de la web del hospital www.hospitalsanjuandedios.es. Bien, pues hoy en esta sección Tu salud, tú eliges, hablamos del servicio de neumología. Nos acompaña aquí en la sintonía del León en la Onda el doctor Luis Ricardo Iglesias, que es neumólogo del Hospital San Juan de Dios. Doctor Iglesias, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes de entrar en los detalles de su especialidad, nos gustaría conocer exactamente a qué se dedica un neumólogo. ¿Qué es la neumología exactamente, doctor? Sí, la neumología es una especialidad, una rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades del aparato respiratorio. La gente sabrá algunas de estas enfermedades, como son el asma, la bronquitis crónica, el enfisema, otras más graves como el cáncer de pulmón, etcétera. Todas aquellas enfermedades que afectan al aparato respiratorio de una u otra manera. Si algo ha tenido que estudiar mucho un neumólogo es los pulmones, me imagino, ¿no? Por supuesto. Que yo no sé si los cuidamos bien, doctor. Nuestros pulmones los tenemos ahí, pero dependemos de ellos para absolutamente todos y quizá no les damos el trato que deberíamos, ¿no? Bueno, realmente los pulmones son un órgano realmente sufrido. Dese cuenta que aunque están en el interior de nuestro cuerpo, pero están expuestos al ambiente exterior. Es decir, estamos inhalando continuamente el aire que nos rodea y todo aquello que está en ese aire. Por tanto, es muy importante cuidar los ambientes en los que estamos y bueno, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que desgraciadamente no dependen tanto de nosotros, como es la polución. Claro, claro. Bueno, pues estamos en plena temporada de gripe, así que vamos a comentar algunos aspectos menos conocidos sobre esta infección. ¿Qué es la gripe exactamente? La gripe es una enfermedad infecciosa aguda del aparato respiratorio causado por cierto tipo de virus, que son los virus de la gripe, de los cuales hay varios géneros y varias variantes. ¿Existe un solo virus de la gripe? Porque cada año oímos, no, es que el virus de la gripe de este año no es como el del año pasado, hay más, ¿no? Efectivamente, de los virus de la gripe que afectan al ser humano hay tres: el virus A, el virus B y el virus C. Habitualmente pueden cualquiera de estos tres afectarnos. Cuando decimos que hay que vacunarse todos los años, que los virus cambian, normalmente son estos mismos virus, pero que debido a su capacidad de mutación debemos repetir las vacunaciones porque nuestro sistema inmune, debido a esos pequeños cambios en su estructura, no los reconoce como tal y no puede combatirlos a pesar de que sean muy parecidos a los de otros años. Doctor, ¿la gripe afecta únicamente a los seres humanos? Pues no, y eso es muy interesante porque afecta a más mamíferos, el perro, el gato, perro, no gato, caballo, incluso las ballenas, focas, cerdo. Esto es interesante porque ahí viene uno de los peligros de la gripe. Hay virus que afectan a estos animales a los cuales no estamos acostumbrados, es decir, nuestro sistema inmunológico no está acostumbrado durante generaciones a tener contacto con ellos, por lo tanto suelen ser más virulentos. Y de ahí que uno de los peligros del virus de la gripe es que algún gen, alguna parte de esos virus que afectan a otros animales se funda con virus que afectan al género humano, es decir, que se transmiten fácilmente de persona a persona, pero que debido a ese cambio que se produce en los animales vuelva otra vez al género humano y nos produzca una virulencia y una letalidad importante, que fue lo que ocurrió en algunas de las grandes pandemias del virus de la gripe y lo que se temió que pudiera haber ocurrido en el 2009, que afortunadamente no fue así. Con la gripe aviar, ¿no? Bueno, ¿O esa era diferente? La gripe aviar es una gripe
que se está observando en el sudeste asiático, que afecta a las aves y que ocasionalmente ha habido algún contagio humano. Por ahora solo ha habido contagio en personas que conviven estrechamente con aves, pero no ha habido casos claramente documentados de transmisión de persona a persona, que es lo que haría que ese virus se transmitiera sin freno en la población mundial. Usted se refería a la gripe A, me parece que se llamaba, efectivamente, ¿no? La gripe A de 2009. Exactamente. Bueno, entonces cuando hablamos de que un virus de la gripe ha mutado, ¿se refiere a esto que usted acaba de comentar ahora? ¿Es eso lo que significa que mute un virus? El virus de la gripe es un virus muy defectuoso, es decir, un virus un poco chapuzas, por decirlo de alguna manera. Es decir, es un virus que cuando se reproduce dentro de nuestras células, lo hace de forma errónea, es decir, comete errores. Esos errores, que son cambios en las proteínas que componen el virus, hacen que ese virus el virus que se produce no sea exactamente igual que el anterior. Esas son las mutaciones que se producen habitualmente y que hacen que ese virus, cuando nos infectamos de nuevo en una temporada sucesiva, no lo reconozcamos, porque esto es como los mafiosos que se operan de cirugía estética para que nos reconozcan. Ese virus tiene una serie de cambios y nuestro sistema inmunológico dice, bueno, yo este virus no lo puedo combatir porque no lo conozco. Cuando hablamos de las pandemias peligrosas, lo que ocurre es que en un animal, que por ejemplo habitualmente son los cerdos, pueden infectarse simultáneamente por un virus de la gripe humano y un virus de la gripe aviar. Esos virus dentro de una célula se mezclan e intercambian su material genético. Y por ejemplo, puede salir un virus que mantenga una alta contagiosidad en el género humano, es decir, que se transmita muy fácilmente entre humanos y a la vez que tenga una virulencia muy alta, es decir, que sea un virus muy letal, muy peligroso para el género humano, que habitualmente viene de un virus aviar. Es decir, que se forme una especie de supervirus de la gripe con unas características de fácil contagiosidad entre humanos y con alta letalidad, que no es la que habitualmente tienen los virus de la gripe humanos. Asusta, la verdad. Parece imposible evitar esto, porque es como sucede de una manera natural. ¿Se puede evitar de alguna manera? Bueno, realmente ya ha ocurrido varias veces. En la historia se tiene noticia de unas 31 pandemias de la gripe importantes. La más conocida es la pandemia de 1918, la llamada gripe española, que es un término completamente erróneo, que si quieres podemos después comentar a qué se debió. Por la que murieron millones de personas. Bueno, las últimas estimaciones, las más actuales, se habla entre 50 y 100 millones de muertos. Caray. Efectivamente, se refiere la ciencia a esa epidemia como una de los grandes holocaustos sanitarios de la humanidad. Sí, y no fue hace tantos años, es Pues decir, no. hablamos de las primeras décadas del siglo XX. Efectivamente, no hace 100 años. No hace ni 100 siquiera. años, exactamente. Sí, le había preguntado si es posible evitar entonces esas mutaciones que usted nos contaba. No podemos evitar las mutaciones. Lo que podemos hacer es estar alerta, que es lo que la Organización Mundial de la Salud hace. Es decir, estos virus están continuamente siendo monitorizados en el sudeste asiático, bueno, y en general en todo el mundo. Hay redes centinela de los virus de la gripe. Cuando hay un virus de la gripe que presenta unas características distintas, unas características especiales, inmediatamente se refiere a la Organización Mundial de la Salud y esta toma cartas en el asunto, que es lo que pasó en México, si recuerdas, y recuerdan nuestros oyentes, cuando empezaron, se oyeron reportes, como dicen en Sudamérica, de virus que tenían una mortalidad muy alta. Ahora, qué fácil es después crear alarmismo a raíz de un suceso así, ¿no? Hombre, después puede ser grave, pero mientras se está desarrollando algo como, por ejemplo, lo de aquella gripe, como todos los focos y toda la atención mediática estaba sobre ese asunto y ahora hay tal cantidad de medios, ¿no?, y de información, la alarma es que se extiende con una rapidez muy peligrosa, además, ¿no? Efectivamente, es un tema difícil. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su mea culpa un poco de lo que puede haber ellos exagerado esa alarma. Lo que pasa es que yo entiendo que es difícil cuando tenemos que tratar con datos parciales sobre una epidemia que está empezando y que no se tienen todos los datos de cómo va a ser en el futuro. No hay que olvidar que en la gripe del 18 hubo 2 oleadas. La primera oleada fue muy leve, no pasó más allá de una epidemia de gripe un poquito más virulenta,
y después vino una segunda oleada muchísimo más letal, que fue la que causó tantos millones de muertos. Entonces yo entiendo que a veces desde los organismos sanitarios es complicado decir, señores, tenemos que prepararnos para una gripe, no tenemos todos los datos, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero las vacunas tardan 6 meses en fabricarse. Tenemos que tomar una decisión ahora. Claro, claro. ¿Y podría darse una pandemia tan peligrosa de gripe como esta a la que acabamos de referirnos, la gripe española, o como la que se creyó del 2009? Desde luego es posible, y los virólogos lo que dicen no es que se vaya a producir, sino la pregunta es cuándo se va a producir. El primer candidato que se lleva estudiando desde los años 90 es el virus H5N1 aviar, que se da en el sudeste asiático y alguna vez a través de aves migratorias llegó a Rusia, incluso al este de Europa. Se está estudiando con mucho detenimiento la evolución de ese virus, que se pueda mezclar con un virus humano, porque, como decíamos antes, ese es el problema. Estos virus aviares puede transmitirse a una persona, pero en el sudeste asiático, donde conviven con las aves, hay un contacto muy estrecho. El problema es cuando de humano a humano se pueden contagiar. Entonces eso haría que simplemente una persona monta en un avión y en 10 horas o 12 horas está en cualquier punto del globo. Y eso daría lugar a una epidemia grande. Hoy por hoy, y llevamos varios años estudiando este virus, no ha ocurrido. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. La Organización Mundial de la Salud está muy atenta y se están estudiando posibles vacunas para este virus. Estamos hablando todo el tiempo, doctor Iglesias, de virus. No es lo mismo un virus que una bacteria, ¿no? Hay que establecer sus diferencias. Efectivamente. El virus, y aquí nos viene muy bien el símil informático, todos hablamos de virus informáticos, tengo un virus, me lo tienen que quitar, no, el ordenador no me obedece. Pues sí, efectivamente son muy parecidos a los virus informáticos, o los virus informáticos son muy parecidos a los otros, probablemente porque llevan millones de años en este mundo. Los virus biológicos son como un programa de ordenador, es decir, si tenemos un CD con un programa de ordenador, no podemos hacer nada con él, no nos sirve para nada, lo podemos transportar, lo podemos llevar, lo podemos poner, lo podemos quitar, pero dice, oye, quiero mirar algo en internet, no puedo con un disco, un CD que tiene un programa informático. En cambio, si lo metemos en un ordenador, el programa informático empieza a utilizar las capacidades del ordenador. Eso es lo que es un virus. Un virus es por definición parásito, no puede reproducirse él mismo, no tiene un metabolismo, es decir, no funciona, dicho en palabras sencillas. Necesita una célula para que utilice, como si dijéramos, los mecanismos de producción de esa célula para reproducirse. En cambio, una bacteria es una célula en sí mismo, como nosotros estamos compuestos de células. Una célula podríamos decir que es un ordenador. Un ordenador es independiente, nosotros podemos trabajar con él sin ningún problema. Y un organismo pluricelular, como somos los animales, los peces, pues sería como una red de ordenadores. Somos muchas células o una red de ordenadores que trabajan en red y tienen otras capacidades distintas a las de un ordenador solo. El virus no puede hacer eso. El virus necesita una célula a la que infecta y, como si dijéramos, la pone a sus órdenes. Es decir, es el virus informático. Es decir, oye, no me obedece este ordenador. Hay un virus que se ha hecho con el control del ordenador y yo no puedo hacer lo que quiera. Es el virus el que está manejando el ordenador. El virus maneja la célula para que produzca más virus. Estamos charlando con el doctor Luis Ricardo Iglesias, que es neumólogo del Hospital San Juan de Dios, una charla muy interesante hablando de la gripe. Bueno, en cuanto a la gripe común, siempre hemos oído, doctor Iglesias, que cuando ya tienes la gripe no hay nada que hacer. ¿Esto es así? En cuanto a curación, sí, es decir, el virus de la gripe habitualmente es benigno. Salvo esto que hablamos de que tenga una mutación que le aumente su virulencia, normalmente nos encontramos muy mal, tenemos el típico trancazo, nos encontramos con fiebre variable, tos seca, molestias musculares, articulares, cansancio, etcétera. Pero es autolimitado, suele durar entre una semana y 10 días y esto desaparece por sí mismo. No hay... Bueno, sí hay algo que podemos hacer, pero que son los famosos antivirales que salieron con la gripe A, ya se conocían de antes, pero eran pocos utilizados, no son excesivamente efectivos, deben utilizarse en las 24 o 48 horas primeras y si no son todavía menos efectivos. Y después de la experiencia de la gripe A, que se usó muy frecuentemente este fármaco, se vio que realmente no era muy eficaz. ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente lo que nos aconseja el cuerpo es descansar, muchos líquidos, muchos alimentos, verdura, fruta que tienen vitaminas,
tomar algún analgésico para las molestias que tengamos, algún fluidificante, algún jarabe para la tos, perfecto. No nos va a cortar la gripe, simplemente nos vamos a encontrar un poquito más cómodos. Lo que sí podemos, por lo menos hasta un cierto punto, es prevenir la gripe con las vacunas. Le pregunto por las vacunas, su efectividad y si alguna vez vamos a tener una vacuna definitiva contra la gripe, igual que existe contra otras enfermedades. Sí, las vacunas de la gripe son altamente efectivas. Incluso los últimos datos ya reales de este año hablan de un 80 y tantos % de efectividad. Eso quiere decir que de 100 personas que se vacunan y que se exponen al virus, más de 80 no van a coger la enfermedad y probablemente los que la cogen la van a coger más leve. Es decir, las vacunas son aconsejables para los grupos de riesgo que aconsejamos cada temporada y son muy efectivas. Las vacunas se hacen anualmente, es decir, la Organización Mundial de la Salud según sus estimaciones de cómo van circulando los virus por el mundo, prevé que una serie de cepas, una serie de virus nuevos, el próximo año van a aparecer y con 6 meses de antelación se empiezan a producir esas vacunas que son eficaces para ese tipo de virus que van a aparecer. En cuanto a una vacuna que nos permita obviar esas vacunaciones anuales, se está estudiando, es complicado porque se trata de vacunas que vayan contra partes esenciales del virus que no mutan, y efectivamente se está estudiando y hay resultados prometedores, pero yo diría que todavía queda tiempo. Pues ya para terminar, una curiosidad, si me permite, doctor. La gripe siempre es propia de los ambientes fríos, de estos meses en los que nos encontramos ahora, a finales del otoño, el invierno, una primavera si nos viene muy, muy fría, o se puede pillar la gripe en cualquier otra época del año. Esto realmente no lo sabemos bien. Sabemos lo que observamos, que las epidemias gripales se dan en los países del hemisferio norte y del hemisferio sur coincidiendo con las estaciones frías. Por otro lado, tenemos datos in vitro, que decimos nosotros, es decir, de estudio de virus en laboratorio que crecen o se conservan mejor a temperaturas bajas y en ambiente seco. Entonces, eso todos decimos, hace mucho tiempo que no llueve, hay mucho virus, es cierto, hay una cierta relación. Sin embargo, en países tropicales, donde no hay estaciones frías prácticamente, también hay gripe. La gripe tiende a ser endémica, es decir, tiende a haber un cierto grado de infección gripal en la población baja, y que aumenta un poquito en las estaciones lluviosas. Realmente eso es lo que podemos decir. No sabemos muy bien lo que podríamos denominar la ecología de los virus, es decir, dónde están estos virus cuando no hay epidemia, a dónde viajan, dónde se quedan. Realmente no lo conocemos bien. Pues de la gripe precisamente hemos hablado con el doctor Luis Ricardo Iglesias, que es neumólogo del Hospital San Juan de Dios. Pues yo creo que la enfermedad más común, ¿no? La que todos conocemos, todo el mundo ha tenido en alguna ocasión una gripe. Hasta sabemos las diferencias entre gripe y catarro, doctor Iglesias. Ya sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues ha sido una charla muy interesante la que usted nos ha brindado. Le agradecemos que haya estado esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, ha sido un placer. El doctor Luis Ricardo Iglesias, neumólogo del Hospital San Juan de Dios. Un martes más aquí con ustedes la sección Tu Salud, Tú Eliges.